Bueno, ahí está. Ahí empecé a grabar la clase. Ya saben que la finalidad es grabar la explicación para después subirlo a la plataforma. Bien, a ver. En realidad, en la clase pasada quedamos con este principio que habíamos hablado sobre Monroe. ¿No? No. No, capaz que no con el otro. No, con el otro grupo ahí. Sí, obviamente que lo vimos con el otro burbuja, pero la idea es que ustedes tienen que mirar los videos. Si vos no me mirás los videos, ahí estamos en problemas. Y le explico, la consigna número 1, que a ver, lee la consigna número 1. Del segundo trabajo práctico, obviamente, ¿no? Ahora todos estos años, la paciencia que he tenido. Vertical dominio de los Estados Unidos. Claro. Entonces, en realidad lo que nosotros estábamos viendo es eso. Es decir, Estados Unidos en relación a Latinoamérica. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, lo que nosotros estamos viendo es eso, y en especial lo que nosotros estamos viendo es el control que ha ejercido Estados Unidos sobre Latinoamérica en su conjunto. Yo había dicho en clases pasadas que inclusive podemos mencionar no solamente control en el sentido más sutil desde lo político, sino que además podemos mencionar intervenciones militares directas que ha hecho Estados Unidos en muchos países latinoamericanos, como Cuba, como Guatemala, como Nicaragua, Panamá, Granada, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos seguir más. Depende del momento de la historia. Depende del momento de la historia. Igual nos estamos adelantando muchos capítulos, así que por ahora vamos a dejarlo así nomás. Y después vamos a ampliar la información. Igual, esto tiene que ver, viene en realidad con una política muy antigua que dio esta persona, Monroe, James Monroe, y dijo una famosa frase que es la que vamos a explicar ahora, que dijo en 1823, hace casi, literalmente casi 200 años, 698 años, fíjense que tiene muchísimos años atrás, y está más vigente que nunca esta frase de Monroe. Dijo, América para los americanos. Y acá es donde ustedes tienen que prestar mucha atención, porque en realidad esto que pareciera ser una frase simple, dice muchísimo. Está diciendo muchísimo. Primero y principal, Monroe, ¿quién fue? Presidente de los Estados Unidos. Es decir, no es cualquier persona. ¿Está? Lo dijo el primer mandatario de un país muy importante. Para 1823, Estados Unidos no era lo que es hoy en día. ¿Se entiende? La principal potencia mundial. Para 1823, Estados Unidos era un país muy nuevo, de poca existencia, de corta existencia, en la cual venía de a poco construyéndose, con sus serios problemas obviamente en el camino, y que en última instancia le faltaba mucho para llegar a ser el país que es hoy en día. ¿Se entiende esto? ¿Quién era en 1823 el principal país del planeta? No, ni cerca. China. Menos, China estaba para atrás mal. Japón. Menos. Inglaterra, ¿no? Inglaterra. Sí. Inglaterra. China. Hay un cuento de la historia de Isabel y todo eso. Perdón.
China, para 1823, es un país que se lo están dividiendo los principales países europeos. Es decir, su territorio está siendo conquistado. ¿Está? Japón es un país que todavía vive casi en un atraso fenomenal, que vivía casi en una suerte de feudalismo. No importa, no te hagas drama ahora, vamos a dejarlo ahí. Estados Unidos estaba en pañales en esta época. Rusia supo ser un país poderoso y lo que para 1823 le queda ese prestigio. Pero en realidad ya es una potencia en decadencia total. ¿Saben lo que significa la palabra decadencia? Sí, en descenso. Sí, en descenso, en atraso, ya no es lo que supo ser. ¿Se entiende? Eso quiere decir en decadencia. Entonces, vamos de vuelta. En realidad, la dueña del mundo en 1823 claramente era Inglaterra. Claramente era Inglaterra. ¿Se entiende esto? ¿Domínguez? ¿Me va siguiendo? Perfecto. ¿Hay alguien que me quiera...? ¿No? ¿Hasta acá se entienden? Bien, perfecto. Entonces, vamos a analizar esta frase. Primero y principal. Cuando nosotros decimos América, ¿qué es América? Bueno, América, el continente. Perfecto, el continente. Dice, América, el continente de punta a punta, para los americanos. Pregunto. ¿Quiénes son los americanos? Estados Unidos. Pero pará. ¿No serían estadounidenses? Pero no. Pero acá no dice estadounidense, acá dice americano. En toda América. Es decir, que vos sos americano. ¿No vivís en América? Entonces, capaz no se refería a sino a los que solamente comercian. ¿A quiénes? Para solamente los comerciantes americanos. No, porque acá no dice para los comerciantes americanos, acá dice a los americanos. ¿Dónde vivís vos? ¿Y puntualmente? Bien. Vos sos argentino, pero sos un habitante del continente americano. Bien. Acá es donde empieza la confusión. Porque no queda muy en claro quiénes son los americanos. Y la simple imagen que genera es que podría ser la gente del continente. Y acá lo pongo como haciendo una pregunta, la gente del continente, los habitantes del continente. Negativo. En realidad, cuando hablamos de América, nos referimos acá, obviamente, al continente, pero cuando nos referimos a los americanos, tenías razón vos, desde el principio, se está refiriendo a los estadounidenses. El problema está que nosotros los llamamos mal. Yankees. No, porque tampoco se llaman así. Porque yankees es un término que decían los del sur de los Estados Unidos a la gente del norte de los Estados Unidos. ¿Entienden? Sí. Bien, entonces, vamos de vuelta. Nosotros en realidad llamamos mal a los estadounidenses. Porque no son estadounidenses. Son americanos. ¿Y por qué son americanos? Porque no sabemos cómo se llama el país. ¿Cómo se llama el país? No. Porque está mal. Porque en realidad no prestaste atención. Se llama Estados Unidos. Lo que pasa es que le cortaste el nombre. En realidad se llama presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. No. De América. En realidad,
Se llama así el país. El país formalmente se llama Estados Unidos de América. Y el problema está que todo el mundo cree que Estados Unidos es el nombre. No, América es el nombre. ¿Vamos de vuelta? Y bueno, se llaman así, ¿qué querés que te diga? Y bueno, ¿por qué? A ver, ¿por qué nos llamamos nosotros Argentina? ¿Pero por qué? Más allá del capricho de decir, nos queremos llamar Argentina y nos vamos a llamar Argentina. No, hay un porqué. ¿Perdón? Por el argento. ¿Y qué es argento? Era el peso. No, casi, íbamos bien, pero... ¿Qué sería argento? No, nada que ver con los argentos de Casado. Argento, en realidad, viene del latín que significa plata. Ya que. No, hubo plata, pero se la robaron. No, porque en realidad viene De Buenos Aires. ¿No? Río de la Plata. El río de la casa. Se le llamó Río de la Plata porque el río, en realidad, cuando se pone de tal forma con el sol, genera un brillo que a los españoles les llamó la atención esto y decían que era un río de plata. Por eso Río de la Plata. Y de ahí deriva el porqué, que en realidad es argentum, pero bueno, de ahí deriva el término de Argentina. No es caprichoso. Nos llamamos así, bueno, no está nada mal tampoco. A mí me parece que está fantástico. Estados Unidos se llama, y en realidad tampoco formalmente nos llamamos Argentina. Y eso es otro error. ¿Cómo nos llamamos? ¿Cómo es el nombre de tu país, Domínguez? No, señora. ¿Cerezal? Argentino. No, nombre formal del país. No. Almeida, ¿usted que está durmiendo? Ni idea. Está que lo busqué. Argentino. La República Argentina. No, no es chistoso porque es justamente eso. Vámonos a la República Argentina, chicos. Es el nombre formal que tiene nuestro país. Ese es el problema. Obviamente se llama Argentina, pero formalmente escrito es la República Argentina. Y ese es el nombre formal. Tu nombre formal no es Nacho. ¡Qué vivo que sos! Y sí, justamente, vos no sos Nacho, formalmente en documento, vos sos Ignacio. Una persona que chico se llama Nacho. Bien, Nacho. pero bueno, vos te llamás Ignacio, el otro se llamará Nacho, lo que vos quieras, pero formalmente vos te llamás de esta forma. Y ese es lo mismo para un país. Formalmente se llama así la Argentina. Y formalmente se llama así los Estados Unidos de América. Porque en realidad el nombre verdadero que tiene es América. Y ustedes miran, es más, entonces ¿por qué le decimos estadounidense? Porque nosotros lo llamamos mal. ¿Ellos cómo se autodenominan? Americanos. Y ellos, fíjense en las películas, siempre dicen, América, país de la libertad. Es cierto. Ustedes le preguntan a cualquier persona de Estados Unidos y no le van a decir, yo soy estadounidense. No, le dicen, yo soy americano. Sí, Porque el nombre es América. ¿Me entienden? Después no ofense con ellos porque eligieron América, todo lo que ustedes quieran. Pero esta es la realidad donde estamos parados. ¿Está? El mapa ese, bueno, los mapas que usted dice Estados Unidos. Todo. En realidad, Sí. si vos lees bien, dice Estados Unidos de América. Porque Sí, que es como lo pusimos. por eso ahí. ¿Sabes por qué? Porque es plural. Cuando es plural, la palabra va con doble. Estados Unidos. Américas. No es América. No, porque es de América. Es más, lo encuentran también así muchas veces. USA. Sí. Sí. ¿O no? ¿Por qué USA? United States of America.
Estados Unidos de América. ¿Está? Entonces, el país, nos guste o no, se llama América. Perdón. ¿Cómo llaman ustedes a los mexicanos? ¿Qué pasa, güey? Mexicanos. No lo decimos de otra forma, son mexicanos. Pero sin embargo, ¿cómo se llama el país formalmente? México. La República de México. No, México. no. ¿Perdón? Estados Unidos mexicanos. Ah, Así se llama formalmente México. ¿Y dónde dice México? Si es mexicano. Bueno, ahí nuevamente. Y no le llamamos estadounidenses, porque ellos se llaman Estados Unidos de México. Perdón, Estados Unidos mexicanos. ¿Y por qué no le decimos estadounidense entonces? Ah, no, porque a ellos no. A ellos le decimos mexicano. Porque parece que nos molesta decirle América o americanos a ellos. Bueno, y sí, seguramente nos deben ¿a qué molestar. tienes un pelo en la cabeza? ¿Te molesta? Yo no sé si esto está bien o está mal. Yo estoy diciendo lo que es. No, sí, sí, el nombre real. ¿Está? Me molesta todo. Y en el caso de la frase que dijo James Monroe, América, todo el continente, para los americanos. ¿Y esta frase para quién es? ¿A quién se la decía? Estados Unidos, México, y no sé lo que más dice Estados Unidos. Vamos de vuelta, voy a reformular preguntas. ¿Era Para ellos. un mensaje Mensaje racista. ¿Qué racista? No, no sería racista. para Egoístas. los americanos? Sí, americano en torno a lo que es Estados Unidos, no para todo lo que es América. Vamos de vuelta. ¿Era un mensaje para los americanos del continente? No. Sí. Porque decía que toda América era como Muy bien. ¿Cómo te recordame tu apellido? Alessandrelli. Alessandrelli. Qué lindo apellido. Me gusta. Alessandrelli. No. En realidad no te están avisando nada vos. O no avisaron nada a la gente de acá. El mensaje era para otros. Para que no conquisten, quieren conquistar. ¡Oh! Estamos más enfocados, Cerezal. Sí, en especial para los europeos. Pero si siguen todavía, por ejemplo, la ballena francesa sigue hermano. Bueno, Hasta el día de hoy. está bien. Quizás no puedan quitar a todos, pero te aseguro que lo intentaron. De hecho, Canadá es colonia inglesa al día de hoy. Sigue siendo colonia inglesa. Es cierto lo que vos decís. Todavía sigue habiendo puntos coloniales acá en América de países europeos. Y tenés toda la razón. Pero la realidad es que el mensaje era para eso. ¿Es cierto que Argentina es un país europeo también? ¿Se queda con los estados? Vamos de vuelta a empezar bien la frase. Dale. Que Argentina, la República Argentina. No, sí, Argentina, ¿qué? ¿Qué va a hacer con Si siguiera siendo colonia española, hubiera sido un país europeo. Técnicamente hablando, sí. Porque las Malvinas, que es colonia inglesa, hasta hace unos meses atrás, formaba parte de la Unión Europea. Sí, porque había escuchado también, yo había escuchado todo, ¿viste? Que las Malvinas primero la habían estado los ingleses, y después fuimos nosotros que ocupamos las Malvinas. Algo así. No, primero tuvimos nosotros. Nos sacaron, nos invitaron a retirarnos a los ingleses. En 1820 y estamos hablando así. Y después en 1982, en abril del 82, intentamos recuperar. Mi tío fue en el barco. ¿Estuvo en Belgrano? Fue uno de los rescatados. Uf, qué bien que la debe pasar tu tío. No, pero la foto estaba, parecía más, era más gorda la mesa esta que. Sí, le pasaron re mal. Sí, le pasaron re mal. Quedan consecuencias para eso. Sí, obviamente tuvieron que hacerlo. Hay que hacerlo rescatar todo. Bueno, después de este mensaje alentador, continuamos. Bien, República Argentina, entonces queda claro esto.
que este mensaje era para los europeos. En realidad, ya acá está mostrando de a poco Estados Unidos el tipo de control que va a tener sobre el continente americano. ¿Estamos hasta acá? ¿Queda claro? Bien. La consigna número 2, antes que se me duerma acá su compañera, ¿qué dice? ¿Cómo y por qué se desarrolló la logística de Monroe sobre Cuba? Bueno, acá vemos, acá vemos la logística, no, la lógica. A ver, esto que nosotros decíamos de cómo este mensaje era para los europeos, el primer gran ejemplo que nosotros vemos acá es Cuba. ¿Por qué Cuba? ¿Por qué es interesante Cuba? Es interesante por muchas cosas, en especial porque Cuba lo vamos a retomar en unos 2 o 3 prácticos más adelante con el tema de la Revolución Cubana. Cuba va a volver a tomar relevancia en torno a eso. Y acá una de las cosas que ustedes tienen que ver que hacia 1898, Cuba seguía siendo una colonia. ¿De quién? ¿De quién era la colonia Cuba hacia 1898? Que obviamente ahí logra ya. ¿Qué idioma hablan en Cuba? Y era colonia de... Muy bien, chiquitito. Era colonia española. Pero tenía como... Eso lo aprendí que nada, yo no. A ver, vamos de vuelta. ¿Qué querías preguntar, Nacho? Ana, Preguntable, dale. si era... ¿Cómo sería? ¿Sirvientes o no? No, Era la raza. no eran sirvientes. No, esclavos, eso, no sería la palabra. Para 1898 ya no. Claramente ya no. A ver, vamos a diferenciar las cosas. En América, no te olvides que los nativos americanos no eran tratados como esclavos por ley, en la práctica sí. Sí, en la práctica siempre se encontraba la vuelta para que terminaban cayendo en algo muy parecido a la esclavitud. ¿Se entiende esto? Sí. Y que la población negra, la población africana, es la que terminó siendo esclavizada. Ya hablamos del comercio desde el norte de Brasil hacia La Habana y de La Habana hacia los Estados Unidos. Sí. Pero lo que era la esclavitud como comercio ya se había terminado. Para 1898. Para 1898. Ahora, en la práctica de 1898, la población negra cubana vivía en muy buenas condiciones, ni a palo. No, olvídate. De eso sí, estamos totalmente claros. ¿Está? ¿Había comercio de esclavos en 1898? No. Pero eso no quiere decir, eso no es sinónimo de que la población negra cubana vivía requete ultra bien. ¿Por qué? Porque ni siquiera el cubano vivía requete ultra bien. Imagínate la población negra. Entonces, 1898 Cuba seguía siendo colonia española. Obviamente que había habido intentos de independizarse antes, hubo varios intentos, bueno, etc. Pero, ¿qué observamos nosotros acá? ¿Cómo? Justamente, la doctrina Monroe entra en acción porque ¿quién interviene acá? Muy bien, ¿haciendo qué? Y vendiendo a la mano. Y también, o sea, comercializando con él. Ayudó a Cuba para la independencia. Pero a cambio de un trato. Ah, Claro, a veces no lo que yo decía. Y cuando Estados Unidos se quiera expandir, Cuba le tiene que administrar las tierras. pará, no nos adelante. Ayudó para la independencia. Directamente, ¿cómo? De forma militar.
sea, mandaron tropas. En Estados Unidos mandó tropas para la guerra. Obviamente que acá, ya en 1898, Estados Unidos, y ya acá tiene vuelo. Acá Estados Unidos, estamos hablando de un país que ya militarmente, si bien no está en condiciones de apoderarse del planeta, porque nunca lo tuvo y no lo está, claramente, pero sí está en condiciones de participar en guerras menores. ¿Está? Y más contra un país, España, que ya estaba económica y militarmente muy en retirada. Estaba muy en retirada. ¿Está? ¿Me siguen hasta acá? Bien, acá manda tropas para la guerra. ¿Por qué participa? ¿Cuál fue la excusa de Estados Unidos en participar en la independencia de Cuba? Utiliza algo que va a empezar a utilizar mucho, que fue el hundimiento del Maine. ¿Por qué? Por el Maine. Maine. ¿Qué era el Maine? ¿Qué fue el Maine? ¿Las cartas? Cartas no. ¿Qué fue el Maine? Era un norteamericano que ayudó a Cuba. No. Ese Martí. El Maine fue un barco que estaba anclado en el puerto de La Habana, un barco norteamericano anclado en el puerto de La Habana y que sufrió una explosión y se hundió. Eso, Estados Unidos lo tomó como una provocación de guerra por parte de España y mandó tropas para ayudar a los cubanos a independizarse. ¿Qué es lo que hicieron? Ayudaron a Cuba a independizarse. ¿Estamos acá? Y acá es donde viene, justamente, una vez logrado la independencia de Cuba, viene lo que vos decías de que gratis no fue la ayuda. Y acá viene el tema de la revolución, la Constitución cubana. La Constitución cubana, y en especial, todos ya saben lo que es la Constitución. Todos saben lo que es la Constitución. La ley máxima que tiene un país, que es el documento que se redacta donde se establecen derechos y garantías. Bien. Incorporó una constitución, en la constitución, Enmienda Platt. Fundamental eso, ¿eh? Lo recortó. La enmienda Platt. Perdón, esto de la enmienda Platt es central. ¿Queda claro? Es central esto de la enmienda Platt, sabérselo. Esto es pregunta de evaluación de cajón, así. Entra seguro. Estableció una serie de condiciones que permitían las intervenciones militares de los Estados ¿Por qué dice ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Maine. La enmienda Platt es eso que estás diciendo vos. Es decir, básicamente, redactar una constitución, derechos, libertades, garantías, etcétera, 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 etcétera. Autonomía de gobierno por parte del gobierno cubano, todo lo que vos quieras. Pero la enmienda Platt era como una suerte de cláusula seguro, una cláusula de respaldo, de seguridad para los Estados Unidos. Que ante cualquier situación que no le gustara a los Estados Unidos, podían intervenir militarmente la isla. Así de simple se lo digo. Eso es lo que decía la enmienda Platt. En esencia. Lee las cláusulas, a ver qué decía la enmienda Platt. Bueno, permite a los Estados Unidos declarar que podían intervenir para considerar que los intereses económicos de los norteamericanos de la isla estuvieran en riesgo. Además, también en ese texto se estableció que Cuba sería parte del territorio de su vecino del norte, en la bahía de Guantánamo, para que se instalara bases militares. Bien. No solamente que la enmienda Platt, no solamente que la enmienda Platt
le daba el poder a los Estados Unidos de intervenir militarmente en Cuba cuando se lo considerara oportuno, sino que además le cedió Guantánamo. Ese fue lo más que le dio. Y usted mira, ¿y qué es Guantánamo? Guantanamera, sí, no. No, Guantánamo es una región, es una zona de Cuba. Está que después, ahora les voy a mostrar bien el mapa. Guantánamo es una zona de Cuba que, a ver, tiene la isla que parece un palo largo. ¿Estamos? Más o menos así es Cuba. Guantánamo está acá. Esa cosa chiquitita ahí está Guantánamo, que si nosotros ampliamos acá, hacemos una ampliación, Guantánamo sería como una bahía, es una bahía que Estados Unidos se quedó con esto, así. Que no se lo quedó propiamente dicho, legalmente, desde el punto legal, lo alquila y paga un alquiler todos los meses, por eso. Pero acá, en Guantánamo, vamos de vuelta, que es esto acá, en Guantánamo instalaron una base militar. Hay una base naval militar norteamericana. ¿Está? Y acá es donde justamente, y especialmente acá, por acá, está la famosa cárcel de Guantánamo, que hasta el día de hoy existe, están acá todavía. Es la que está en el medio del agua, algo así, ¿no? Que está en la isla. No, sí, Cuba, acá. Esto es Cuba, están acá. Esto es una bahía, se le dice bahía porque esto tiene una forma de una bahía. ¿Está? Y acá tienen todos edificios militares. Tienen un puerto, tienen todo. Y acá, en este puntito negro que te acabo de marcar, es donde está la famosa cárcel donde mandaban y mandan a todos los terroristas que capturan a nivel internacional. Los mandan acá, a Guantánamo, Cuba. ¿Perdón? No, el Chapo no lo mandaron ahí. ¿A cuál le mandaron el Chapo? A una cárcel en Estados Unidos. Sí, esa serie que está en el medio de una isla. No, está en la ciudad. eso es una película. Ah, ¿no está en la cárcel? No. Ahora, el Chapo, ¿cuánto está en medio de la ciudad en una cárcel? A no ser que vos te refieras a Alcatraz, que es una cárcel antigua que hoy es un museo. Ah, la de Alcatraz. Pero eso en San Francisco. Sí. Bien, continuamos. ¿Me siguen hasta acá? ¿Todos? ¿Todos? La enmienda Platt, entonces, le cedió, en la práctica se lo cedieron. Pero legalmente pagan un alquiler por eso. Obviamente el gobierno cubano no acepta el pago, eso lo consideran una usurpación la presencia de fuerzas militares ahí en Cuba. ¿Está? Pero esto es la realidad, 2021. Todavía hasta el día de hoy siguen estando ahí. Y no se van a ir tampoco. Porque el alquiler era a perpetuidad. ¿Saben lo que significa perpetuidad? Para siempre. Y andás a hablar. Tipo mafiano. Bien. Sí, porque eso es lo que puede hacer la aviación cubana. Ir y bombardearlo y les va a ir re bien. Los mata a todos. Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Y una? Listo. Ahora vamos a hablar.